El sol de Madrid brillaba con fuerza sobre el Palacio de Cristal, transformado para la ocasión en el epicentro del mundo de las artes marciales. La gran exposición de taekwondo de España no era solo un evento, era una peregrinación. Dentro del vasto recinto, el aire vibraba con la energía de miles de almas. Maestros con cinturones desgastados por décadas de práctica, jóvenes promesas con los ojos llenos de sueños, entrenadores gritando órdenes en una docena de idiomas, y aficionados que capturaban cada momento con sus teléfonos. Las banderas de los dojos colgaban como estandartes de guerra, ondeando bajo los focos que iluminaban un escenario central, un tatami pulido que parecía absorber la luz y la tensión del lugar. Cámaras de prensa, drones zumbando suavemente, y un murmullo constante llenaban el espacio, pero todos los ojos estaban puestos en el hombre que sostenía el micrófono en el centro del escenario. Diego Álvarez, el prodigio del taekwondo español. Con apenas 25 años, Diego ya era una leyenda en ciernes, un 5 veces campeón nacional, conocido por sus patadas relampagueantes y su carisma afilado como una navaja. Vestido con un dobok impecable, su cinturón negro atado con precisión quirúrgica, Diego exudaba confianza, pero también algo más oscuro, una arrogancia que cortaba el aire como un viento frío. Su rostro, anguloso y bronceado, estaba enmarcado por una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y cuando levantó el micrófono, el silencio se apoderó de la sala como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. «Queridos amigos, maestros, guerreros», comenzó Diego, su voz resonando clara y profunda, con ese acento madrileño que parecía tallado en piedra. «Hoy nos reunimos para celebrar el verdadero espíritu del taekwondo, no los trucos de circo, no las coreografías para la cámara, sino el sudor, la sangre, el sacrificio de quienes han dedicado su vida a este arte». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran, y un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Diego inclinó la cabeza, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Pero, seamos sinceros, no todos los que están aquí merecen el título de guerreros. El comentario fue un dardo, y las cabezas se giraron. Los susurros se multiplicaron. En la primera fila, sentado con una calma que parecía tallada en granito, estaba Fernando Torres, el ídolo del fútbol español, el niño, la leyenda de la Roja que había llevado a España a la gloria en la Eurocopa y el Mundial. Torres, con una chaqueta oscura y una expresión serena, era el invitado de honor del evento, una figura que unía el deporte y la cultura española en un solo nombre. Su presencia era magnética, pero discreta, no buscaba atención, y sin embargo, la atraía como un imán. Diego, desde el escenario, lo miró de reojo, y su sonrisa se torció en algo más afilado. «Miren, yo respeto a los atletas», continuó Diego, paseándose lentamente por el tatami, el micrófono colgando en su mano como si fuera una extensión de su cuerpo. «Respeto a quienes corren tras un balón, a quienes llenan estadios, a quienes hacen vibrar a un país, pero el taekwondo...». Hizo una pausa dramática, alzando una ceja. «El taekwondo no es un juego, no es un espectáculo para las masas. Es un camino de disciplina, de dolor, de enfrentarte a tus miedos en un tatami, no en una pantalla de televisión». El público comenzó a inquietarse. Algunos aplaudieron tímidamente, otros intercambiaron miradas. Los maestros más veteranos, sentados en las filas traseras, fruncieron el ceño, percibiendo la dirección que tomaba el discurso. Diego, sin embargo, estaba en su elemento, alimentándose de la tensión que creaba. Se detuvo en el centro del escenario, giró sobre sus talones y apuntó con el micrófono hacia la primera fila, directamente a Torres. «Hoy tenemos entre nosotros a una estrella», dijo, y su tono era una mezcla de burla y desafío. «Fernando Torres, el héroe del fútbol, el hombre que hizo gritar a toda España». Hizo una pausa, dejando que el aplauso espontáneo del público llenara el aire. Pero cuando el ruido se desvaneció, su voz se volvió más fría. «Pero, díganme, ¿qué sabe una estrella del fútbol sobre el taekwondo? ¿Qué sabe sobre el sacrificio de un guerrero? Sobre el sonido de un hueso al romperse, sobre el sabor de la sangre en la boca». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Una cámara de prensa giró lentamente, enfocando el rostro de Torres. Él no se movió, no parpadeó. Sus manos descansaban en su regazo, sus ojos fijos en Diego,
pero no había ira en ellos, solo una calma que parecía absorber la provocación como una esponja. Diego, sin embargo, no estaba dispuesto a detenerse. Dio un paso hacia el borde del escenario, inclinándose ligeramente, como si quisiera asegurarse de que Torres escuchara cada palabra. «He visto las entrevistas. He leído los titulares», continuó Diego, su voz ahora más baja, más venenosa. «Dicen que Torres es un símbolo de España, un hombre que representa el esfuerzo, la pasión. Pero, ¿saben qué? En este tatami, los símbolos no valen nada. Aquí no hay cámaras para salvarte. No hay árbitros que piten una falta. Aquí solo hay verdad. Y la verdad, amigos míos, es que un futbolista, por muy famoso que sea, no tiene lugar entre guerreros». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Una mujer en la tercera fila cubrió su boca con la mano. Un joven con un dobok blanco susurró algo a su compañero. Los periodistas, sentados en la zona de prensa, comenzaron a teclear frenéticamente en sus portátiles, sabiendo que estaban presenciando un momento que se convertiría en noticia. Diego, ajeno a las reacciones, o tal vez deleitándose en ellas, levantó el micrófono de nuevo. «Cuando yo tenía 10 años», dijo, adoptando un tono más personal, casi nostálgico, «mi maestro me enseñó que el taekwondo no es solo técnica, es carácter. Me rompió un dedo en un entrenamiento y cuando lloré, me dijo, el dolor es tu maestro, no tu enemigo». Hizo una pausa, dejando que la historia calara en el público. «Desde entonces, he peleado en campeonatos nacionales, he enfrentado a los mejores del mundo, he ganado medallas que pesan más que las palabras. ¿Y saben qué? Nunca he necesitado un estadio lleno de fans para probar quién soy». El aplauso fue más fuerte esta vez, especialmente entre los jóvenes, que veían a Diego como un ídolo. Pero los maestros, los hombres y mujeres, con décadas de experiencia, permanecían en silencio, sus rostros tensos. Sabían que Diego estaba cruzando una línea, que su arrogancia no era solo un espectáculo, sino una provocación deliberada. Y en el centro de esa provocación estaba Torres, inmóvil, con los ojos fijos en el escenario, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. Diego, sintiendo el impulso del público, dio un paso más. «Entonces, me pregunto», dijo, volviendo a mirar a Torres, «¿qué hace alguien como tú aquí, Fernando? ¿Vienes a aplaudir, a firmar autógrafos, a sacarte fotos con los niños? Porque si es así, estás en el lugar equivocado. Este tatami no es un campo de fútbol. Aquí no se juega, aquí se pelea». El moderador del evento, un hombre de mediana edad con un traje gris que parecía fuera de lugar en medio de tanto dobok, se removió incómodo en su asiento al borde del escenario. Intentó intervenir, levantando una mano y sonriendo nerviosamente. «Bueno, Diego, eso es una perspectiva interesante», dijo, su voz temblorosa. «Quizás podríamos hablar un poco sobre tu preparación para el próximo campeonato». Diego lo ignoró por completo. Levantó una mano, cortando al moderador sin siquiera mirarlo. «No he terminado», dijo, y su tono era ahora más duro, más cortante. «No vine aquí a dar discursos bonitos o a hacerme amigo de estrellas de cine. Vine a recordarles a todos lo que significa ser un guerrero». Se giró hacia el público, abriendo los brazos como si los invitara a unirse a su cruzada. «Cuando yo era niño, veía a los grandes maestros en los viejos vídeos, hombres que peleaban sin miedo, que no necesitaban focos ni aplausos. Pero hoy, ¿qué tenemos? Invitamos a futbolistas a sentarse en la primera fila, les damos micrófonos, les llamamos inspiración». Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Inspiración? La inspiración no se encuentra en un gol de última hora, se encuentra en el tatami, en el silencio antes de una patada, en la voluntad de levantarte cuando te han derribado. El público estaba dividido ahora. Algunos aplaudían con entusiasmo, alimentados por la energía cruda de Diego. Otros, especialmente los mayores, miraban con desaprobación, susurrando entre ellos. Una cámara captó el rostro de un maestro coreano, invitado especial del evento, que negaba lentamente con la cabeza. Pero Diego no veía a los detractores, o tal vez no le importaban. Sus ojos volvieron a Torres, y esta vez su sonrisa era un desafío abierto. «Así que, Fernando Torres», dijo, pronunciando el nombre con un énfasis deliberado, casi burlón, «si eres el símbolo de España, si eres el hombre que todos dicen que representa el coraje, entonces demuéstralo». Hizo una pausa, dejando que el silencio se acumulara como una tormenta. «Sube a este tatami».
Enfréntame. Muéstrame que eres algo más que un chico guapo con una camiseta de fútbol. El aire en el recinto se volvió pesado, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas. Los niños en las primeras filas se aferraron a los brazos de sus padres. Los periodistas dejaron de escribir, sus ojos fijos en Torres. Incluso los drones que grababan el evento parecieron detenerse, flotando en el aire como si no supieran hacia dónde apuntar. Diego dio un paso hacia el borde del escenario, inclinándose hacia adelante, el micrófono tan cerca de su boca que cada palabra resonaba como un martillo. «No estoy aquí para faltarte el respeto», mintió, y su tono decía exactamente lo contrario. «Pero si quieres ser parte de este mundo, si quieres sentarte entre nosotros, entonces gana tu lugar». Se enderezó, cruzando los brazos, el micrófono colgando en una mano. «Vamos, niño. Enséñame lo que tienes. O si no, quédate en tu asiento, firma tus autógrafos y déjanos a los verdaderos guerreros hacer lo nuestro». El moderador intentó de nuevo recuperar el control. Bueno, Diego, creo que quizás podríamos pasar a las preguntas del público», balbuceó, pero su voz se perdió en el murmullo creciente de la multitud. Algunos gritaban el nombre de Diego, otros coreaban «¡Torres, Torres!», en un intento de animar al futbolista. Pero Torres no parecía escucharlos. Sus ojos, fijos en Diego, no mostraban ira ni miedo, solo una intensidad que hacía que el aire a su alrededor pareciera vibrar. Lentamente colocó las manos en los reposabrazos de su silla, y el movimiento, aunque pequeño, fue suficiente para que el público contuviera el aliento. Diego, percibiendo el cambio, dio un paso atrás, pero su sonrisa no vaciló. «Vamos, campeón», dijo, su voz ahora más suave, pero cargada de sarcasmo. «No hagas esperar a tus fans. Sube aquí. O, si prefieres, puedo bajar yo y darte una lección rápida». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el zumbido de los drones parecía haberse apagado. Los maestros en las filas traseras se inclinaron hacia adelante, sus rostros tensos. Una niña en la segunda fila susurró a su madre: «¿Va a pelear?». La madre no respondió, sus ojos fijos en Torres. Y entonces, como si el tiempo mismo hubiera decidido avanzar, Fernando Torres se levantó. No fue un movimiento dramático, no hubo gestos teatrales ni palabras altisonantes. Simplemente se puso de pie, ajustó su chaqueta con un movimiento fluido y comenzó a caminar hacia el tatami. Sus pasos eran firmes, deliberados, y cada uno resonaba en el silencio como el tic-tac de un reloj. Diego, por primera vez, pareció desconcertado, aunque lo disimuló con una risa breve y forzada. «Vaya, el niño tiene agallas», dijo, levantando el micrófono de nuevo. «Vamos a ver cuánto dura eso». El público estalló en un rugido, una mezcla de asombro, emoción y nerviosismo. Los teléfonos se alzaron por docenas, grabando cada segundo. Los periodistas se empujaban entre sí para obtener un mejor ángulo. El moderador, ahora completamente olvidado, se dejó caer en su silla, murmurando algo inaudible. Y en el centro de todo, Fernando Torres avanzó hacia el tatami, su rostro tan sereno como un lago en calma, pero con una chispa en los ojos que prometía algo que nadie, ni siquiera Diego, podía prever. El escenario estaba listo, la tormenta estaba a punto de desatarse, y Madrid, por un momento, contuvo el aliento. El tatami, iluminado por un círculo de focos que parecían contener el mundo entero, era ahora el centro del universo en el Palacio de Cristal de Madrid. La multitud, que momentos antes había estallado en un rugido de expectación, se sumió en un silencio expectante, casi reverente, mientras Fernando Torres subía al escenario con la calma de un hombre que camina hacia un destino que ya conoce. No había urgencia en sus movimientos, ni un ápice de teatralidad, solo una precisión que hacía que cada paso resonara como una declaración silenciosa. Diego Álvarez, todavía en el centro del tatami, giró el micrófono entre sus dedos, su sonrisa ahora más tensa, como si, por primera vez, hubiera captado algo en la mirada de Torres que no esperaba. El aire estaba cargado, no solo de tensión, sino de una promesa tácita. Lo que estaba a punto de suceder no sería un espectáculo, sino una revelación. Torres se detuvo al borde del tatami, se quitó la chaqueta con un movimiento fluido y la dejó cuidadosamente doblada en una esquina. Bajo la chaqueta llevaba un dobok sencillo, sin adornos, pero perfectamente ajustado, con un cinturón negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La multitud contuvo el aliento, algunos intercambiaron miradas, susurrando.
Nadie había esperado esto. Diego, recuperando su bravuconería, soltó una risa corta, casi nerviosa. «Vaya, el niño se ha vestido para la ocasión», dijo, levantando el micrófono para que su voz llenara el recinto. «Pero un cinturón no hace al guerrero, amigo. Vamos a ver si sabes usarlo». Torres no respondió. Sus ojos, fijos en Diego, no mostraban desafío ni arrogancia, solo una concentración absoluta, como si estuviera viendo a través de él hacia algo más profundo. Lentamente, se inclinó en un saludo formal, el gesto tan preciso que parecía ensayado durante décadas. Diego, con un bufido, devolvió el saludo, pero su movimiento fue más descuidado, apenas un trámite antes de empezar. «Te lo pondré fácil», futbolista dijo, dando un paso atrás y adoptando una postura de combate, sus pies ligeros sobre el tatami. «No quiero lesionar a una estrella nacional, solo una pequeña lección para que entiendas dónde estás parado». El moderador, aún pálido en el borde del escenario, levantó una mano débilmente como si intentara recuperar algo de control. Señores, esto es solo una demostración amistosa, ¿de acuerdo?», balbuceó, pero nadie le prestó atención. Los ojos de todos estaban en el tatami, en los dos hombres que ahora se enfrentaban. Diego, con su energía nerviosa y su confianza explosiva, y Torres, inmóvil como una roca, pero con una presencia que parecía llenar el espacio a su alrededor. El silencio se rompió cuando Diego dio el primer paso, lanzando una patada frontal rápida, más para probar que para dañar. Torres apenas movió el cuerpo, desviando el golpe con un leve giro de su antebrazo, su postura intacta. Diego frunció el ceño, pero no se detuvo. Encadenó una serie de patadas laterales, cada una más rápida que la anterior, el sonido de su dobok cortando el aire como un látigo. Torres bloqueó cada una con movimientos mínimos, sus manos y pies moviéndose con una economía que solo los maestros reconocían. Un murmullo recorrió la multitud. Un maestro japonés en la quinta fila susurró a su alumno: «No está peleando, está esperando». Diego, ajeno a las sutilezas, se rió, retrocediendo con un salto ligero. «Vamos, niño», gritó, su voz resonando en los altavoces. «¿Eso es todo? ¿Vas a bloquear hasta que te canses? Dame algo para trabajar». Lanzó una patada giratoria alta, un movimiento diseñado para impresionar, para terminar combates en campeonatos y llenar carretes de vídeos virales. La patada surcó el aire hacia la cabeza de Torres, y por un instante pareció que conectaría. Pero Torres, con una inclinación apenas perceptible, dejó que el golpe pasara a centímetros de su rostro, el viento de la patada agitando su cabello. Diego aterrizó, su sonrisa ahora más forzada. «No está mal para un principiante», dijo, pero su tono traicionaba una chispa de duda. Torres por primera vez habló. Su voz era baja, pero clara, cortando el aire como una hoja. «Estás gastando energía», dijo, sin mover un músculo más de lo necesario. El tatami no premia el espectáculo. Las palabras fueron como un golpe, no por su volumen, sino por su peso. Diego parpadeó, desconcertado, y luego soltó una risa que sonó hueca. «¿Espectáculo?», repitió, dando un paso hacia adelante. «Te mostraré un espectáculo, estrella». Se lanzó en una ráfaga de golpes, una patada baja al muslo, seguida de un gancho al torso y una patada giratoria al pecho. Cada movimiento era rápido, preciso, el producto de años de entrenamiento. La multitud jadeó, los teléfonos se alzaron más alto, grabando cada segundo. Pero Torres no retrocedió. Bloqueó la patada baja con una rodilla levantada, desvió el gancho con un movimiento circular de su antebrazo y esquivó la patada giratoria con un paso lateral tan fluido que parecía coreografiado. Diego aterrizó, jadeando ligeramente, su rostro ahora brillante por el sudor. El público estaba en silencio absoluto, un silencio que no pedía atención, sino que la exigía. Diego, sintiendo la presión, se enderezó, sacudiendo los brazos como si intentara deshacerse de la incomodidad. «No estás mal, lo admito», dijo, su voz ahora menos segura. «Pero esto no es un partido de fútbol. Aquí no hay empate». Lanzó otra patada, esta vez una combinación, una finta baja, seguida de una patada alta al cuello. Torres, anticipándose al movimiento, bajó el centro de gravedad, bloqueó la finta con una mano y dejó que la patada alta pasara sobre su hombro. Pero esta vez no se quedó quieto. Mientras Diego recuperaba el equilibrio, Torres avanzó un paso, su pie derecho barriendo el tatami en un arco bajo,
golpeando la pierna de apoyo de Diego justo en el nervio peroneal. El sonido del impacto fue seco, como una rama quebrándose, y Diego tropezó, su pierna cediendo por una fracción de segundo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Una cámara captó el momento exacto en que la confianza de Diego vaciló. Diego se recuperó rápidamente, saltando hacia atrás, pero su rostro traicionaba el dolor. «¡Buen intento!», gritó, aunque su voz tembló ligeramente. «Pero hace falta más que un truco para derribarme». Se lanzó de nuevo, esta vez con una furia que rayaba en la desesperación. Una patada giratoria, seguida de un puñetazo al pecho y otra patada alta, todo en una ráfaga que parecía diseñada para abrumar. Torres, sin embargo, parecía estar en otro plano. Sus movimientos eran como el agua, fluyendo alrededor de los ataques de Diego sin resistencia innecesaria. Bloqueó el puñetazo con una palma abierta, esquivó la patada giratoria con un giro de torso, y cuando la patada alta vino, dio un paso hacia adelante, entrando en el espacio de Diego. En un movimiento que fue casi demasiado rápido para seguir, Torres enganchó el brazo de Diego, giró su cadera y barrió la pierna de apoyo de su oponente con un movimiento tan preciso que parecía coreografiado. Diego salió volando, su cuerpo golpeando el tatami con un zud que resonó en las paredes del Palacio de Cristal. La multitud no gritó, no aplaudió, simplemente exhaló, como si acabaran de presenciar algo sagrado. Diego, aturdido, se quedó en el suelo por un momento, su pecho subiendo y bajando rápidamente. La arrogancia que había llevado al tatami se había desvanecido, reemplazada por una mezcla de shock y dolor. Intentó levantarse, apoyándose en una rodilla, pero su cuerpo temblaba, traicionado por el impacto. Torres, de pie a pocos pasos, no avanzó. Sus manos descansaban a los lados, su respiración era constante, y su mirada, aunque firme, no tenía crueldad. «Levántate», dijo, su voz baja pero clara. «Esto no ha terminado». El público estaba paralizado. Los teléfonos seguían grabando, pero nadie hablaba. Diego, con un gruñido, se puso de pie, sacudiendo la cabeza, como si intentara despejar la niebla. «Suerte de principiante», masculló, aunque las palabras sonaron vacías. Se lanzó de nuevo, esta vez con una patada giratoria alta, un movimiento desesperado, cargado de ego y rabia. Torres no lo bloqueó. En lugar de eso, dio un paso hacia adentro, bajo el arco de la patada, y enganchó la pierna de Diego en el aire con un brazo. El tiempo pareció detenerse. Diego, suspendido en el aire, intentó recuperar el equilibrio, pero Torres no se lo permitió. Con un giro de cadera y un movimiento fluido, levantó a Diego por el cinturón, lo giró y lo dejó caer al tatami con una fuerza controlada pero implacable. El impacto fue brutal, no por su violencia, sino por su inevitabilidad. Diego golpeó el suelo de espaldas, el aire escapando de sus pulmones en un gemido. Esta vez, Diego no se levantó de inmediato. Se quedó allí, jadeando, con los ojos fijos en los focos del techo, como si estuviera buscando una respuesta que no llegaba. El tatami, que momentos antes había sido su escenario, ahora era su juez. Torres dio un paso atrás, dándole espacio, pero no apartó la mirada. «El taekwondo no es para presumir», dijo, su voz tan tranquila que parecía una conversación privada, aunque todos en la sala la escucharon. «Es para encontrar quién eres, cuando nadie te está mirando». El silencio en el Palacio de Cristal era ahora absoluto, roto solo por el zumbido suave de los drones y el clic ocasional de una cámara. Diego, con un esfuerzo visible, se incorporó sentándose en el tatami. Su dobok estaba desarreglado, su cinturón suelto, y una gota de sudor rodó por su frente, mezclándose con la incredulidad en sus ojos. No era solo el dolor físico lo que lo mantenía en el suelo, era la comprensión de que había subestimado a su oponente, y que ese error lo había desnudado ante el mundo. La multitud, que había esperado un espectáculo, ahora era testigo de algo más profundo, una lección. De repente, una figura se levantó entre el público. Era un hombre mayor, con un dobok desgastado y un cinturón negro tan descolorido que apenas se distinguía. Su rostro, surcado por arrugas, era conocido por los iniciados, Maestro Kim, un coreano que había entrenado a generaciones de taekwondistas en España. Caminó lentamente hacia el borde del tatami, su presencia imponiendo un silencio aún más profundo. Cuando habló, su voz era firme, pero cargada de una autoridad que no necesitaba gritar. «Muchos de ustedes no lo saben», dijo, mirando a la multitud. «Pero Fernando Torres
no es solo un futbolista. Desde los 10 años, entrenó bajo mi tutela en un pequeño dojo en Fuenlabrada. Día tras día, mientras otros niños jugaban, él practicaba. Mientras el mundo lo veía marcar goles, él perfeccionaba sus patadas en la sombra. Hoy es un maestro de taekwondo, un cinturón negro de 9º Dan, no por fama, sino por disciplina. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de asombro y reverencia. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente, los maestros asintieron en silencio, y los jóvenes en el público miraron a Torres con ojos nuevos. Diego, aún sentado en el tatami, levantó la mirada hacia el maestro Kim y luego hacia Torres. Por primera vez, no había desafío en sus ojos, solo una pregunta silenciosa. Torres, percibiendo el cambio, dio un paso hacia Diego y extendió una mano. «Levántate», repitió, esta vez con un tono que no era una orden, sino una invitación. Diego, tras un momento de vacilación, tomó la mano y se puso de pie, tambaleándose ligeramente. No dijo nada. No había palabras que pudieran llenar el espacio que la verdad había ocupado. Torres lo miró a los ojos, y en ese momento no había ganador ni perdedor, solo dos hombres en un tatami, enfrentándose a sus propias verdades. El maestro Kim continuó: «El taekwondo no es solo fuerza o velocidad, es humildad, es saber que siempre hay alguien mejor y que el verdadero combate es contra tu propio ego». Miró a Diego, no con desprecio, sino con compasión. «Hoy, Diego, has aprendido algo que ninguna medalla puede enseñarte». Diego bajó la cabeza, su rostro ahora una mezcla de vergüenza y reflexión. Lentamente se inclinó ante Torres, esta vez con un respeto que no había mostrado antes. Torres devolvió el saludo, y luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia el borde del tatami. Recogió su chaqueta, se la puso con el mismo cuidado con el que la había dejado y bajó del escenario. La multitud, al fin, estalló en aplausos, pero no eran los vítores de un partido de fútbol. Eran un reconocimiento, un respeto ganado no por la victoria, sino por la lección impartida. Mientras Torres se alejaba, los focos lo siguieron por un momento antes de volver al tatami, donde Diego permanecía de pie, solo, mirando el suelo. Su cinturón, ahora completamente desatado, colgaba a su lado como un recordatorio de su caída. Pero en sus ojos, por primera vez, había algo nuevo. No derrota, sino el comienzo de una comprensión. La sala seguía vibrando con la energía de lo que acababan de presenciar, pero Torres ya estaba fuera del alcance de los focos, caminando hacia las sombras del pasillo trasero, dejando tras de sí no solo un tatami, sino un legado redefinido. Madrid, en ese momento, no solo había visto a un futbolista, había visto a